Estamos en esta oportunidad para presentar la novela Yunká, de Eduardo Daniel Abalay. Voy a comenzar leyendo un poquito cuál es su biografía. Se define de esta manera: soy un aficionado a las letras con un marcado perfil ligado al romanticismo de aquellos tiempos en los que el hombre no contaba con tanta tecnología para las actividades, ya sean laborales o esparcimiento. Intento recrear situaciones pasadas de la manera más fiel posible según mi humilde conocimiento. Asisto hace 4 años al taller literario de la Asociación Italiana de la ciudad de Formosa a cargo del escritor formoseño Federico Princic, participando desde entonces en todas sus antologías. En el año 2018 asistí al taller literario de la Facultad Nacional de Formosa, dictada por el profesor Van Bredan, participando en la antología del mismo titulada Taller de Miércoles. En esta oportunidad presento mi segunda obra literaria, con historias ficticias vinculadas a un hecho histórico ocurrido en el periodo en el Estado Nacional al comenzar la expansión sin autoridad en estos territorios. En cuanto a la novela, se define lo siguiente: escribir es la manera más profunda de leer la vida. Yunká. Yunká en la historia es una historia de amor, enmarcada en un contexto de lucha territorial, de poder y diferentes idiosincrasias, que se enfrentan y determinan en gran parte el accionar de cada personaje. Un niño y un cofre son el punto de partida, cediéndole a la magia un lugar protagónico. Más allá de las diferencias que muestran los personajes, se encuentran aunados en su sentir. Cada uno de ellos es reflejo de una vida con pesares, alegrías, ilusiones y esperanza. Sus sentimientos son genuinos y eso los muestra profundamente humanos. El amor, la muerte, la sangre los atraviesa, los transforma, los desgarra, desde un escenario que muchas veces se muestra teñido por la tragedia. El avance de la narración es detenida por el autor, para dar paso a exquisitas descripciones en las que el lector no puede menos que sentirse inmerso en medio del paisaje o ver frente a él con absoluta claridad la imagen de los personajes. Cada descripción es una invitación a la imaginación. Los juegos temporales están muy bien logrados. Cada analepsis aporta la información que permite dar mayor luz a la reconstrucción de la historia. El aporte de matices coloquiales al lenguaje lo hace más consistente en cada diálogo, otorgando desde ese lugar la espontaneidad propia de la oralidad. Como el resto de la narrativa, es una invitación a una forma de ver y comprender el mundo, en imágenes que van desde la belleza de una mirada o de un paisaje hasta la crudeza de una muerte descarnada. Yunká es la historia de la única fuerza que mueve al hombre, el amor. Muy bien, y aquí estamos con el escritor Eduardo Daniel Abalay. Y para comenzar, vamos a conversar un ratito sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la novela. En primer lugar, ¿cuál es el grado de evolución o de diferencia que vos notás entre la primera novela, que fue Destino Malevo, y Yunká? Y la diferencia está radicada sobre todo en los detalles. Este libro está más estudiado, más trabajado y más leído, sobre todo. En Destino Malevo hubo cierta improvisación desde la primera vez, y en este pude detenerme a hacer el trabajo más minucioso, sería por el hecho de la investigación y por el hecho de los errores también. Entonces releí mucho la misma historia varias veces. Bueno, hablando del proceso de escritura, ¿cuál fue el tiempo que llevó la escritura de esta novela y qué otras tareas acarreó el hecho de poder construirla? El libro es un libro pandémico.
tiene 1 año y medio de trabajo. Este, el, a mí me interesa mucho todo lo que es relacionado a la historia de Formosa. Calculo que no tenemos necesidad de escribir sobre otras tierras. Y esta era una historia que me apasionaba mucho. El primer punto de partida fue conseguir los documentos sobre lo que había sobre la historia. No hay mucha información, algunos escritos de otros escritores formoseños, como ser Bardela, Vergarabai, y después los documentos que obran el archivo histórico. Si tenemos que pensar en escenas, en algunos episodios de la novela que hayas sentido que pudiste superarte, como, es decir, de la novela anterior, en esto de mirar y trabajar y retrabajar la escritura, ¿hay algún episodio específico con el que sientas que realmente viste esa evolución? En la recreación de la escena cuando el ejército va y constata los hechos acaecidos en Yunca, la primera vez que toman contacto con la matanza, y la campaña de Boy, del capitán Boy, yendo desde Corriente a Yunca. Si tenemos que pensar en que hay un contexto difícil y hay una historia de amor que atravesando ese contexto, podemos pensar si el contexto en este caso supera la historia o la historia supera el contexto. Yo creería que la historia supera el contexto, porque las historias ficticias es simplemente para darle una vuelta de tuerca diferente a lo que siempre se cuenta, o a lo que ya se contó, o a lo que ya se escribió. Y en una oportunidad, cuando estaba en la policía todavía, conocí una persona que vivía del delito y se alejó del delito porque decía que estaba enamorado de una persona que le ponía ese límite, que cuando él dejaba el delito recién podían estar juntos. Y él siempre decía que lo abandonó porque la vida sin amor no es nada. Entonces, una historia sin amor, calculo que no es nada, ¿no? Bien. ¿Y por qué el cofre mágico? El cofre mágico la idea era traerla a la historia de estos días. Y la única forma de hacerla vívida sería como una puerta del tiempo. Entonces encontré en el cofre la excusa perfecta como para recrearla nuevamente. Bien. Otra cosa. Si tenemos que pensar en palabras que puedan definir, palabras que tengan que ver con emociones, ¿cuáles son las que atraviesan la novela? La palabra sería que todos, o sea, como ser humanos todos podemos mejorar. Como que tenemos no hay una definición por un ejemplo del ser humano, encerrar al ser humano en sí en ese contexto. Porque, por ejemplo, la historia comienza con una gran matanza y termina con una historia de amor, con una gran entrega de una persona que pertenecía a la tribu que teóricamente, ¿no es cierto?, produjo la matanza. O sea que no todos somos iguales y que no todos somos iguales en el transcurso del tiempo también, que podemos mejorar y ese hombre que por ahí tenía una costumbre dañina puede convertirse en una persona de provecho. Personajes que evolucionan, que van Sí. cambiando en el tiempo. Perfecto. La intencionalidad, es decir, en el caso de Destino Malevo, ¿cuál fue la intención como escritor y cuál es la intención o son las mismas intenciones en el caso de Juncker? Es complicado eso, porque
O por lo menos cuál era el Destino sueño. Malevo era relatar una historia que realmente a mí me llamó mucho la atención, por el hecho de que en la zona tenía una trascendencia importante. Destino Malevo era una persona también que justamente estaba en el delito y torció su camino por el amor también, porque él dentro de esa lucha por el bien y el mal, ¿no es cierto? Ese hombre, si bien vivía el delito, soñaba con una vida común y corriente. Y en Yunca hay algo parecido, porque si bien el progreso es necesario, es razonable también que el aborigen se haya sentido invadido. Fotheringhay dice en su libro Bravo, Bravo el Indio, dice. Y también lo justifica por decirlo, ¿cómo no se va a enojar si entramos en su casa? ¿No es cierto? Y ese hombre también fue modificando su forma de ver las cosas. En esta historia se termina enamorando de la persona que venía a invadir su tierra, en síntesis. Demostrándole ella de que no todos eran malos y demostrándole él de que ellos tampoco no eran tan malos todos. Y la intencionalidad es esa, mostrar de que en el peor de los escenarios siempre puede haber una luz de esperanza. ¿Y qué podés decir de lo que es el oficio de escritor en este camino que vos venís transitando? Yo no me defino como escritor todavía. Soy un aficionado a las letras, yo siempre. Ojalá algún día llegue a ser escritor. Pero lo bueno de escribir es, por lo menos mi intención, es que la persona que lea lo que yo escriba sienta en carne propia lo que está leyendo. Que se transporte, que se emocione, que se ilusione y que se frustre también si es que eso dicen las palabras. Bien. Otra cuestión tiene que ver con el aporte, ¿sí? Con el escribir. No solamente escribís novelas, sino también tenés cuentos. ¿Los cuentos recorren este tipo de temáticas o ustedes vienen hacia otros temas? Siempre están vinculados al amor. No siempre relacionados con hechos históricos. Hace poco ganó un concurso internacional de la comunidad de noveles escritores de habla hispana con un cuento que se llama Patria Ingrata, que tiene que ver con muchas de las vivencias que se produjeron durante la pandemia. No tengo un tema específico siempre. ¿Y en los géneros cuál es el más preferido, el más dentro de los El drama. El drama es... Bien. Un personaje sobre el que hayas trabajado, que te haya costado trabajarlo, elegirlo, la construcción del personaje. A veces porque evoluciona o no evoluciona, pero si tuvieras que elegir un personaje dentro de la obra, ¿cuál sería ese personaje? O porque vos te identificás con él, o porque tiene algo que podés rescatar. El personaje sería el capitán del Valle, que es la persona que primero llega a Yunca, el que toma contacto directo con las muertes y la ferocidad del último Malón. Él en ese principio genera un odio, un rechazo hacia la aborigen. Tal es así que llega a perder un poco la cordura por las escenas y las imágenes que suponía él, teniendo en cuenta los cuerpos como estaban dañados, ¿no es cierto? Y en ese proceso tiene como una pérdida de cordura
y se imagina que María Lele, que era la nena tomada cautiva, lo llamaba y le pedía auxilio. Tal es así que se fija la misión de encontrarla. Y cuando la encuentra, la ve feliz y cambia su imagen que él tenía del indígena en ese momento, al verla feliz junto a un hombre. Como para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje que quiere dejar Yunka? Y nunca el mensaje que deja es que el amor sigue siendo la fuerza más poderosa del mundo. Ese es el mensaje que deja. Gracias, Eduardo.